Buen día, profesor y compañeros. En el día de hoy el grupo 5 tiene el agrado de presentarles un video didáctico acerca de los materiales en el laboratorio. Este grupo está conformado por Mar Núñez, Laura Padilla, Anaís Torres, Anel Ramos y Yacir Mejía. Es uno de los materiales de laboratorio más ícono y representativo del área científica, siendo uno de los más usados para múltiples tareas como experimento o pruebas. Su objetivo principal es contener líquido o sólidos y se realizan mezclas que se someten a variaciones de temperatura. Instrumento de medición que sirve para determinar la densidad relativa de los líquidos sin necesidad de calcular antes su masa y su volumen, hecho de vidrio y consiste en un cilindro hueco con un bulbo pasado en uno de sus extremos para que pueda flotar en posición vertical. El propósito de un desecador es eliminar la humedad de su sustancia y protegerla de la humedad. Se usa para mantener limpia y deshidratada una sustancia por medio del vacío. Es un utensilio utilizado para dar soporte a los tubos de ensayo o tubos de muestra. Normalmente es utilizado para sostener o almacenar tubos. Está fabricado de plástico, madera o acero inoxidable. A continuación les mencionaré 4 materiales importantes en el laboratorio, en los cuales mencionaré su descripción y sus usos. Estos 4 elementos son vasos precipitados, matraz Erlenmeyer, micropipeta y agitador Vortex. Un vaso de precipitado es un recipiente cilíndrico de vidrio borosilicato fino que se utiliza muy comúnmente en el laboratorio, sobre todo para preparar o calentar sustancias, medir o traspasar líquidos. Es cilíndrico con un fondo plano, se le encuentra de varias capacidades, desde 100 mililitros hasta varios litros. Normalmente es de vidrio, de metal o de un plástico en especial y es aquel cuyo objetivo es contener gases o líquidos. Tiene componentes de teflón u otros materiales resistentes a la corrosión. La mayoría de los vasos de precipitado pertenecen al diseño de Griffin, en honor a John Joseph Griffin. En este caso suelen ser de altura baja en relación a su diámetro. El matraz de Erlenmeyer es un recipiente de vidrio que se utiliza en los laboratorios. Tiene forma de cono y tiene un cuello cilíndrico y es plano por la base. Se utiliza para calentar líquidos cuando hay peligro de pérdida por evaporación. Sus ventajas de utilización son que es más seguro que un vaso de precipitado, ya que la estructura del matraz evita pérdidas de la sustancia o solución contenida. Y es ideal para agitar soluciones. Se puede tapar fácilmente utilizando un algodón o una tapa. Su metodología de uso es para calentar líquidos contenidos en el matraz. Debe colocarse sobre una rejilla de asbesto bajo un trípode. También se puede utilizar un aro de metal en conjunto con soporte universal o utilizar pinzas para buretas o agarraderas que funcionen como sostén del matraz. La micropipeta es un instrumento de laboratorio empleado para absorber y transferir pequeños volúmenes de líquidos y permitir su manejo en las distintas técnicas científicas. Es de destacar que el uso de micropipetas permite emplear distintos líquidos sin tener que lavar el aparato. Para ello se emplean puntas desechables de plástico que habitualmente son estériles. Hay diferentes tipos. Existen micropipetas manuales en las que el volumen a aspirar se fija girando
un botón en su parte superior que está conectado a un sistema analógico de confirmación de volumen y automáticas en las cuales dicho sistema es digital. Hay micropipetas simples que solo acogen una punta cada vez y multicanales que permiten incorporar múltiples puntas, por ejemplo 8, absorbiendo el mismo volumen en todas ellas. Un agitador de vórtex o mezclador de vórtice es un dispositivo simple que se usa comúnmente en los laboratorios para agitar pequeños tubos o frascos de líquido. Se compone de un motor eléctrico con el eje de transmisión orientado verticalmente y unido a un trozo de goma o caucho montado en forma de copa ligeramente excéntrico. A medida que el motor gira, la pieza de caucho oscila rápidamente en un movimiento circular. Cuando un tubo de ensayo o recipiente adecuado se coloca en el soporte de goma, el movimiento se transmite al líquido en su interior y se crea un vórtice. La mayoría de los mezcladores de vórtice tienen una configuración de velocidad variable y pueden ser configurados para ejecutarse de forma continua o para que funcione solo cuando una débil presión se aplica a la goma. Poseen unos pies de ventosa en la base para evitar desplazamientos. A continuación les estaré mencionando 4 instrumentos de laboratorio junto con su descripción y uso. Estos instrumentos son el matraz volumétrico, el condensador recto, la probeta milimetrada o probeta milímetro y la pera de decantación. Un matraz volumétrico o aforado es un recipiente de fondo plano con forma de pera, que tiene un cuello largo y delgado. El matraz aforado es parte del llamado material de vidrio y de laboratorio. Consiste en un tipo de matraz que se usa como material volumétrico. Se emplea para medir un volumen exacto de líquido con base a la capacidad del propio matraz que aparece indicada. Condensador recto. El condensador recto, con juntas en vidrio de borosilicato, también conocido como refrigeración recto, utilizado para condensar los vapores que se desprenden de una matraz de destilización por medio de un líquido refrigerante que circula por otra cavidad. También este mismo aparato de vidrio permite transformar los gases que se desprenden en el proceso de destilización a fase líquida. Probeta milímetro o probeta milimetrada. Este instrumento volumétrico consiste en un cilindro graduado, es decir, lleva grabada una escala por la parte exterior que permite medir un determinado volumen. En este caso, este instrumento está graduado en milímetros para medir volúmenes exactos. Embudo de decantación o pera de decantación. Su función es separar dos líquidos inmiscibles. En la parte superior presenta una embocadura con tapón, por la que procede a cargar su interior. En la parte inferior posee un grifo de cierre o llave de paso que permite regular o cortar el flujo de líquido a través del tubo que posee en sus extremos más delgados. Frascos volumétricos. Este instrumento de química es una pieza de vidrio de laboratorio que se utiliza para preparar una solución química. Se usa para crear una solución para un volumen conocido con anterioridad. Una clase de insumo de laboratorio calibrado para contener un volumen preciso a una temperatura particular. Goteros. Este instrumento químico en laboratorio se utiliza para añadir reactivos líquidos, indicadores o pequeña cantidad de productos. Bureta. La bureta es un instrumento cuya función es la de medir líquidos o volúmenes variables. En la parte inferior tiene como una llave de paso que sirve para regular la cantidad de líquidos que queremos usar para hacer cualquier solución. Es un instrumento esencial para las labores ácida y base. Condensador de espiral. Este instrumento son empleados como intercambiadores de calor para producir la condensación de una fase gaseosa durante la distinción o el reflujo, absorbiéndose el calor por el flujo refrigerante, generalmente agua que circula por el interior de la chaqueta que lo rodea. Un vidrio de reloj, este se utiliza para medir la masa o el peso de productos sólidos en cantidad, evaporar pequeñas cantidades de líquidos en muestras sólidas, así como de cubierta en vasos de precipitado para evitar la entrada de polvo y para contener sustancias parcialmente corrosivas. En las pipetas se utilizan para medir con precisión volúmenes líquidos y para transferir líquidos también.
Embudos. Es un instrumento empleado para canalizar líquidos y materiales gaseosos granulares en recipientes con bocas angostas. Es decir, es utilizado para evitar el derrame de líquido al moverlo de un envase a otro. Cilindros graduados. Es un instrumento volumétrico que consiste en un cilindro graduado de vidrio comúnmente, que permite contener líquidos y sirve para medir volúmenes de forma aproximada.